nos asiste la pregunta de si un empleador puede despedir un trabajador por el hecho de no querer vacunarse o puede exigir para contratar a trabajadores también pues que estén debidamente vacunados o con las dos dosis o la una para aquellas vacunas pues que solamente requieren una dosis. Veamos entonces, la Constitución Política nos otorga a los habitantes del territorio nacional, nos otorga unos derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, pero también nos impone unas obligaciones y estas obligaciones pues, son las que nos asiste a nosotros esa obligación por estar en un conglomerado social y que es respetar a los demás, respetar las leyes, respetar los reglamentos, pero y también la Constitución política. Entonces me encuentro por acá, digamos, una parte de una investigación de la profesora Patricia Rodríguez, publicado en la revista Criterio Libre Jurídico de la Universidad Libre de Colombia y muy propia pues al momento para efectos de tener en cuenta también que nosotros estamos en un Estado social de derecho que está contenido en el artículo primero de la Constitución Política y ella dice que es obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos el artículo 16 de la Constitución Política que habla o que protege ese derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, estaríamos en contra de lo que estábamos leyendo del artículo primero o aparte del artículo primero de la Constitución Política del Estado Social de Derecho, porque el artículo 16 pues me está diciendo a mí de manera individual que yo puedo decidir en ciertos aspectos, no en todo, pero puedo, por ejemplo, negarme a recibir un tratamiento médico personal porque no quiero una transfusión de sangre, pero en este caso, por ejemplo, de lo de la vacuna del COVID-19, pues estamos en una especie de pandemia, un virus que se propaga de manera o se contagia de manera muy acelerada en la población y que, pues, que puede causar muchas muertes, tanto de la misma familia como amigos o de la misma persona. Entonces esto es diferente cuando nosotros hablamos de un conglomerado, de un grupo de personas, a cuando estamos hablando de manera individual. Entonces, ¿qué se espera? Se espera que un alto porcentaje de la población sí entendamos o sí se entienda de que la vacuna salva vidas y que la vacuna pues es necesaria que nos vacunemos y así para evitar pues unos contagios, porque ya en este momento no es nada más el COVID-19, sino que viene mutando y viene presentándose otras variantes, en el caso por ejemplo del Delta, que ya tiene alta presencia o algún, digamos, un porcentaje significativo de presencia en otros países y que es lógico, en otros países y que es lógico también pues que vaya a llegar al nuestro. Ahora, la normatividad colombiana como el Código Sustantivo del Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tienen que implementar en todas las empresas, o no nada más en las empresas, sino todos los empleadores, e incluso el mismo Código Penal, traen traen dentro de su normatividad el autocuidado, el cuidado de las personas en general, con las cuales estamos compartiendo, la manera de prevenir enfermedades de origen laboral y general, que como el COVID en determinado momento puede generarse de carácter general o de carácter laboral, ¿cierto? Es lógico que si un trabajador, por ejemplo, está en una empresa y no se quiso vacunar, o uno, dos o tres, y existen, no sé, dentro de la cercanía laboral, un número de, no sé, 10, 15, 20 trabajadores, si este los contagia, aún estando vacunados, puede contagiar a un número representativo de compañeros, los contagia y dentro de ellos puede morir alguno, entonces, ¿qué pasaría? Vemos, por ejemplo, que el Código Penal trata ese delito de propagación de enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿en qué se podría haber envuelto ese trabajador? Y quién sabe, pues si aún también en las empresas por no haber empleado o a no haber generado, digamos, todos esos protocolos o esas exigencias frente a estos trabajadores que no quieren o no quisieron pues vacunarse. Entonces también viene dando restricciones para ingresar a sitios de recreación, espectáculos públicos, en general, posiblemente para ingresar a centros comerciales, a partidos de fútbol, al igual para viajar al exterior. Sabemos también pues, que se dan las restricciones de que se tiene que tener la vacuna y que también se tiene que presentar esa certificación de ser negativo
en la prueba del COVID. Y en algunos países pues, donde se puedan ingresar, también están exigiendo pues, que los colombianos específicamente pues, al llegar pues, que tengan ese aislamiento de los 14 días pues, que es la cuarentena. Algo que se vuelve pues, digamos bastante fastidioso, pero bueno, eso es lo que se tiene y nosotros tenemos que cumplirlo, son normas que hay que cumplir. Entonces, para efectos de la pregunta que nos convocó inicialmente y era si un empleador puede despedir al trabajador o puede exigir a los que va a vincular a la empresa que estén vacunados, entonces veamos. Para efectos de dar por terminado el contrato de trabajo debe cumplir, o la empresa debe de tener, digamos, dentro de toda su organización, esa implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo y en esta época, desde el año pasado para acá, hacerle algunas adecuaciones y de reorganizarlo a fin de incluir toda esta nueva situación que tenemos actualmente con el COVID-19. También el reglamento interno de trabajo debe de estar con algunas causales, además de las que están contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, también pues como causales para darlo por terminado en el caso de presentarse trabajadores pues que no quieran vacunarse y que por lo tanto puedan generar dentro de la empresa un contagio masivo de trabajadores y causar incluso pues hasta la muerte para alguno de ellos. En este caso, por ejemplo, si el empleador no hubiera implementado, digamos, todas esas medidas de seguridad y haber generado las sanciones que se hubieran producido frente al trabajador o los trabajadores que se hubieran negado a la vacuna y muera un trabajador contagiado por su propio compañero, entonces, ¿cuál sería la responsabilidad tanto del que contagió a los demás compañeros y al compañero que falleció, compañera que falleció? Y fuera de eso, si el empleador pudiera haber incurrido en una culpa patronal, posiblemente yo pues me curaría en salud de decir de una manera pues muy afirmativa, pero ahí está el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo donde habla de esa culpa patronal y que pueda demandarse pues a los empleadores cuando hubieran incurrido en esa enfermedad laboral, por ejemplo, porque es factible de que ese contagio dentro de la empresa se pueda dar también por enfermedad laboral o por enfermedad de carácter común que terminó con la muerte de un trabajador. Ahora, esa sería pues como digamos la apreciación que yo tengo frente a esta negativa de los trabajadores y lo que podría hacer los empleadores, pero lo más importante de todo es crear esa conciencia de prevención, esa conciencia de autocuidado, esa conciencia de cuidarse al otro y que nosotros, digamos, al final sería decirle, todos nos tenemos que vacunar, vacunémonos, que la vacuna salva vidas.